la intimidad del ser en el mundo finalmente y la posibilidad del cuerpo propio, ¿no? Con ello también la posibilidad de la pluralidad que va a caracterizar a la idea de comunidad arendtiana, digamos. Al final de este proceso nos dice la autora, comillas, el terror no es tanto algo que la gente pueda temer, cuanto un modo de vida que da por descontado la completa impotencia del individuo y que con total independencia de sus propias acciones o méritos prevé para él ora la victoria, ora la muerte, una carrera profesional o un fin en un campo de concentración. Ese es el gran resultado, podríamos decir, de este proceso de terror técnicamente dirigido, además, porque esto es un aparato. Bueno, en su calidad de avisador del fuego, una expresión que el propio Benjamin utiliza para hablar de sus antecesores, que lograron avisorar a principios del siglo XX, se refiere a Rosenzweig, a Kafka, la enorme catástrofe política y moral que se avecina, pero que también es perfectamente aplicable a él mismo, que no alcanzó a ver estos desastres totalitarios, pero que de alguna manera sí alcanzó a visorarlos. Por ejemplo, cuando le advierte a Scholem en una carta que él mismo se entiende a sí mismo como un náufrago, dice, a la deriva sobre los restos de un naufragio, mientras trepa, dice, hacia la punta del mástil que ya se hunde, pero que le queda la posibilidad de lanzar desde allí una señal para su rescate. Esta es una carta del 31. En su artículo Teorías del Fascismo del año 30 reseña la colección de ensayos Guerra y Guerreros, editada por Ernst Junger, y en ella Benjamin nos advierte acerca justamente del peligro de la exaltación de la guerra, que ya en el ambiente que él ya se mueve aparece con toda claridad, ¿no? Y que está en el fondo de esta cultura alemana ya bastante exaltada. Nos dice, si Alemania no logra extraerse de estas maniobras de Medusa en que se está envolviendo, sacrificará su porvenir. Millones de seres humanos serán corroídos y destrozados a gas y a hierro. Eso será inevitable. El pensador vaticina un oscuro futuro al intento de corrección que supone este encuentro, que está un poco en el epígrafe que yo escogí, que también es de este texto, este encuentro entre naturaleza y técnica, que está en la exaltación nacionalista en la que él ya está acusando recibo y que parece tan grave, ¿no? Parece tan explosiva. Esta mezcla que le permite a Benjamin temer las peores consecuencias es el cultivo de esta peculiar relación entre nacionalismo y naturaleza, o mejor dicho, la naturalización, que finalmente es netamente técnica, que reinventa la naturaleza originaria de un pueblo. Benjamin lo expresa también con una figura que recuerda a Kafka. Dice, comillas, el mismo texto, el paralelogramo de fuerzas determinado por nación y naturaleza. La diagonal de ese paralelogramo es la guerra. La fuerza catalizadora del quehacer de la guerra y su violencia precipita los contenidos nacionalistas de una manera vertiginosa. El programa nacionalista a estas alturas contempla así necesariamente la guerra. Se ha convertido ya en el paisaje natural para su desarrollo. Nos dice también en el mismo artículo, un articulista liberal que recientemente intentara una aproximación a este, comillas, entre comillas, está entrecomillado por él, nuevo nacionalismo, con la expresión heroísmo de largo aliento, se quedó, como podemos apreciar, bastante corto. Este tipo de soldado de la Primera Guerra, que es exaltado en este libro de artículos, es extraído de la realidad. Es un testigo que sobrevivió a la guerra mundial, y lo que se defiende en la posguerra, el paisaje del frente, es su verdadera patria. Y este paisaje, termina, tiene aliento para rato. La invención nacional, por tanto, requiere de la irrupción violenta de la guerra y de sus recursos para reeditar sus propios orígenes y sus fuentes formadoras y aglutinantes. De esta manera, el espacio cultural y teórico que hace viable esta cohesión justificadora de la guerra y de la violencia es la tradición del idealismo alemán. Comillas, nos dice Benjamin. De cara al idealismo alemán, la técnica intentó mover los hilos del heroísmo con lanzallamas y trincheras, pero se equivocó. Confundió a los heroicos con los hipocráticos, los manejadores de la muerte. La exaltación
de esta destrucción bélica bajo las ropas de los ideales nacionales se traducen con bastante facilidad en una escasa valoración de la vida. Él nos advierte: he aquí la ambigua posición alemana de cara a la vida, tener la posibilidad de arrojarla por la borda, ya que nada vale ante un momento de éxtasis. Es la posibilidad justamente de arriesgar, de empuñar la propia vida, la que unifica el destino del pueblo, que enfrenta la pérdida que significó la Primera Guerra como un nuevo alimento para la promoción de un espíritu común, como salida y resolución de su propio nacionalismo en tanto proyecto. Bueno, esto también recuerda a Heidegger en varios momentos posteriores, ¿no? Volviendo a Arendt, desde los orígenes y a los orígenes, vemos que el alimento para Arendt de este totalitarismo que va a cristalizar más adelante va a ser sin duda esta ideología preparatoria del totalitarismo. Para la autora alemana, esta ideología sigue el modelo del desarrollo de la explicación total. Esa es la manera como podríamos entenderla. Ella nos advierte, comillas, se trata de sistemas de explicación de la vida y del mundo que pretenden explicarlo todo, el pasado y el futuro, sin necesidad de ulterior contrastación con la experiencia efectiva. Se trata así de interpretaciones globales, omnicomprensivas, que suponen, comillas de nuevo, la arrogante tendencia a emanciparse de la realidad y de la experiencia, cierre comillas. Como nos advierte la propia Arendt, este rasgo presagia, más que cualquier otro, la efectiva conexión entre ideología y terror. En cierta manera se trata de un aprendizaje de desapego de la experiencia, una cuestión que también es tan valiosa para el propio Benjamin, y de la realidad. La principal enseñanza de la ideología, y que supone hasta cierto sentido un preámbulo de la específica falta de mundo y de la irrealidad que caracteriza la experiencia del terror, es justamente este desprecio. El terror como experiencia política requiere de una realidad fragilizada, puesta en entredicho para luego ser reemplazada por una pseudo-realidad. Este aprendizaje de desrealización, de desmundanización, se construye para la autora gracias a lo que ella llama el logicismo, que también es una cuestión que aparece en los orígenes. Bajo el modelo de la lógica, la desvinculación entre verdad y fenómeno, entre verdad y realidad, y la identificación entre verdad y coherencia. Cita, también de los orígenes. El pensamiento ideológico ordena los hechos en un procedimiento absolutamente lógico, que comienza con una premisa axiomática aceptada, deduciendo todo a partir de allí, es decir, procede por una consistencia que no existe en parte alguna en el terreno de la realidad. Cierre comillas. Encontramos aquí una forma de violencia un poco más sutil, que es la de la ideología, y solventada por una lógica, o lo que ella llama una lógica, que consiste en una forma de pseudocomprensión, ¿no? O más bien de incomprensión incluso, que precede y hace posible la violencia del terror totalitario. Este logicismo también tiene antecedentes, creo yo, en lo que Rosenzweig años antes va a haber llamado la lógica de la idea, que se opone frontalmente a la experiencia y a la pluralidad, haciendo descansar el sentido de los hechos y de los acontecimientos en la lógica interna que los explica y no en la experiencia. Pero esta violencia preparatoria de la ideología no solo supone un cierto logicismo, por decirlo así, sino que también una estructura histórica para su conformación. ¿Qué quiero decir con esto? La ideología como explicación total requiere, para ambos autores, una cierta manera de mirar el pasado y de hacer uso de ese pasado. Cito a Arendt, comillas, las ideologías tienen la tendencia a explicar no lo que es, sino lo que ha llegado a ser, lo que ha nacido y ha pasado. En todos los casos se ocupa exclusivamente de los elementos en movimiento, es decir, de la historia en el sentido habitual de la palabra. Las ideologías se hallan siempre orientadas hacia la historia, incluso cuando, como en el caso del racismo, partieron aparentemente de la premisa de la naturaleza. Aquí la naturaleza sirve simplemente para explicar cuestiones históricas y para reducirlas a cuestiones de naturaleza. De esta manera, la pseudo-comprensión ideológica está montada sobre una cierta concepción de la historia que hace posible la explicación total, como proyección políticamente efectiva hacia el futuro, además.